Vamos a leer Hebreos 11:1 y le voy a pedir por favor que, como es costumbre, en reverencia a la palabra, nos pongamos de pie para comenzar. Santo es el Señor, Señor Dios Todopoderoso. Hebreos 11:1, ¿ya están ahí? Dice la preciosa palabra de nuestro Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gloria sea a Dios. Vamos a orar por esta hermosa palabra. Gloria sea a Dios. Grecia, ¿quieres ayudarnos? Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. Aleluya. Quiero hablarte hoy. Quiero que estudiemos juntos, compartir juntos los milagros. Gloria sea a Dios. Porque todos muchas veces hemos necesitado un milagro, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Y para ver lo que es un milagro bíblicamente, necesitamos entender en realidad qué es un milagro. Gloria sea a Dios. Entonces, en una definición que el diccionario no lo dice, un milagro es un hecho sobrenatural. Es un hecho sobrenatural de origen divino. Entonces, un milagro es algo que está fuera de la competencia de los humanos. Es un hecho que tiene su origen en la divinidad. Esto es muy importante entenderlo, porque muchas gentes que Dios les ha dado el don de sanidad, porque es uno de los dones, piensan que la sanidad viene porque ellos son muy espirituales. No. Los milagros vienen de parte de Dios. Amén. ¿Y qué es un milagro? Para entenderlo un poco más ampliamente, un milagro es aquel que rompe con todos los esquemas lógicos de nosotros los humanos. O sea, un milagro sucede en una situación que es imposible para los humanos resolver o llegar a una conclusión. Ese es un milagro. Entonces, cuando estamos pidiendo un milagro, estamos pidiendo la intervención de Dios. Amén. Para esto, nos vamos a Hebreos 11:1, donde dice, es pues la fe. Ya lo leímos ahorita. Pero se los quiero leer en otra traducción, Biblia actual, que enfoca un poco más. Dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir aquello que se espera. Lo voy a repetir porque es muy interesante. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir aquello que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Bueno, como un milagro está en una esfera no humana, la fe también está en una esfera fuera de nuestros limitantes, de nuestras cosas, pero esa fe nos la da Dios, porque la fe es un don. ¿Cuántos sabían esto? Amén. Entonces,
tener fe, cuando nosotros decimos que tenemos fe, cuando nosotros decimos que oramos para pedir algo, ya sabemos que tenemos que pedir primeramente algo que sea de acuerdo a la palabra de Dios, porque si no, no va a pasar nada, ¿verdad? Pero cuando estamos pidiendo de acuerdo a la palabra de Dios, no solamente es pedir a ver qué sucede, a ver si pega, a ver si sucede, a ver si se realiza. No, eso no es tener fe. Fe es tener la plena seguridad de recibir aquello que estás pidiendo. Eso cambia el panorama, hermano. No solamente decir, Señor, yo creo que tú vas a hacer algo en mi familia, en mi persona. No, tengo que tener la plena seguridad. Ahí es donde trabaja la fe. Eso es lo que es fe, gloria sea al Señor. Porque yo le puedo decir a usted, ¿por qué estamos aquí en la iglesia? Usted me puede decir, porque cada uno de nosotros hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón y sabemos que somos salvos, ¿verdad? Amén. Y yo le preguntaría, ¿y usted cuándo ha visto a Dios? No. Entonces, ¿por qué cree en Él? Por fe. Y por esa fe, usted y yo tenemos la plena seguridad. No vamos a ver si al final, a ver si la hicimos, no. Tenemos la fe puesta en la promesa de la palabra de Dios, que Él nos ha redimido, no nos va a redimir, nos ha redimido por su misericordia, por su sangre preciosa, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos la fe segura de que nos vamos con Él. Y si no tenemos la seguridad de que nos vamos con Él y tenemos temor, eso no se llama fe. ¿Cuánto dicen amén? Dice, es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. No es una declaración de fe, porque muchas veces se ha hablado de una declaración de fe. No, no es exactamente una declaración de fe. Es algo que se tiene que creer en el corazón. Es algo como que se tiene que visualizar en el corazón como un hecho, solamente esperamos el tiempo de Dios. Insisto, esto tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios, obviamente. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Cuándo es cuando nosotros, como humanos, pedimos un milagro? Cuando las circunstancias están difíciles, cuando las situaciones están difíciles y pareciera que todo está en contra y humanamente no hay nada que hacer. Tus finanzas están colapsadas, estás más vendido que nada, ya no puedes hacer nada, necesitas otra vida para salir de esto. Se te escapó de las manos. Necesitas un milagro. Necesitas meterte en el Señor y que Dios obre en tus finanzas. Quizá necesitas un milagro de salud. Porque cada vez tú ves que estás empeorando, que vas para todos lados y estás empeorando y solamente Dios puede hacer un milagro. Quizás ves cómo tu familia se está perdiendo, cómo tus hijos están yendo a la perdición y no has podido hacer nada. Tu matrimonio está destruido y no puedes hacer nada. ¿Necesitas qué? ¿Y necesitamos qué? Un milagro. Gloria sea al Señor. Aleluya. Y creemos en un milagro cuando muchas veces, humanamente, ya no hay nada que hacer. Yo estaba razonando. Los días pasados, aquí en Salagua hay un hombre que yo conocí. Es mucho más joven, obviamente, que yo. Él debe de tener 50 años. Yo casi voy a los 70. Y era un hombre robusto, alto, corpulento, sano. Y de pronto entro a su casa a vender agua, que es lo que yo hago. Y me lo encuentro en un estado terrible. Ya casi no ve. Y con una situación muy difícil físicamente. Y debo decirle
que dinero le sobra. ¿Pero qué necesita? Necesita de Dios. Como cada uno de nosotros necesitamos de Dios. Gloria sea al Señor. Y quizá esa persona ya nomás lo único que está esperando es el día final. Gloria sea al Señor. Pero nosotros tenemos esperanza en Dios, en un milagro. El enemigo viene a decirte, tus hijos ya están destruidos, tu matrimonio ya está destruido, tu salud ya está destruido, nunca vas a salir de esa situación económica. Nunca. Gloria sea al Señor. Pero Dios dice otra cosa. Dice Dios que el que cree, todo cree. Pero al que cree, ¿en qué? En Dios, que tiene poder para hacer las cosas imposibles, posibles. Gloria sea al Señor. Mire, vayamos a ver qué dice 2 Corintios 4, verso 18. Alabado sea Cristo. 2 Corintios 4, 18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gloria sea al Señor. No mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Qué te hace ver el problema? La situación actual. Es lo que te hace ver. Y esa situación la usa Satanás para que tú no puedas ver lo que Dios tiene para ti y para mí. En la otra traducción, lenguaje actual o Biblia al día, dice, porque no nos fijamos en lo que se ve. Primer punto, para tener un milagro, no debemos dejarnos llevar por lo que vemos. Lo que vemos está desastroso, no agradable, terrible, sin solución. Eso es lo que vemos. Amén. Imagínese usted cuando Jonás cayó al mar, vio agua y más agua y más agua y dijo, se acabó. Se empezó a hundir y dijo, no hay más. Pero surgió un milagro y usted sabe cuál fue ese milagro, ¿verdad? Increíble, claro, a la mente humana, increíble, fuera de nuestras capacidades, llega un enorme pez. Muchos dicen que una ballena, la Biblia no dice que una ballena, dice un enorme pez, y se lo come. Y a los 3 días lo avienta en la playa. Algo increíble. Eso es la obra de Dios. Dice aquí, porque no nos fijamos en lo que se ve. Para tener un milagro del Señor, no debemos dejar llevarnos por lo que se ve. Porque lo que se ve nos desanima, nos entristece, nos cansa, nos causa coraje, depresión, estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos da para abajo. Por eso el mundo sin Cristo corre a la cantina, corre a las drogas para tener un balance, pero salen peor de ahí. ¿Verdad? Pero nosotros en Cristo, ¿qué vamos a hacer cuando todo parece que no tiene solución? Vamos a creer en un milagro. Gloria sea al Señor. Porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no se ve? Lo que Dios ha dicho. Que no está a nuestro alcance físico, pero está a nuestro alcance espiritual. Gloria sea al Señor. Tú estás viendo que tu matrimonio se está deshaciendo y dices, ya no hay nada que hacer, pero Dios dice, lo que Dios ha unido, no lo desuna el hombre. Y te vas a agarrar de esa palabra, Señor, todo parece, es más, se va a ir, me va a dejar, pero tu palabra dice esto, yo voy a creer algo que no estoy viendo, pero va a suceder. Eso es fe, hermano, gloria sea al Señor. Sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son pasajeras y las que no se ven son eternas.
Lo que estás viendo no va a durar toda la vida. Hay un dicho del mundo bien dicho: no hay mal que dure 100 años. O sea, quiere decir que esto es pasajero. Pero las promesas de Dios son ¿qué? Eternas. Alabado sea el Señor. Esta escritura que estamos viendo ahorita, de 2 de Corintios 4, verso 18, si usted ve todo el contexto del capítulo 4, se está refiriendo a la vida misma de Pablo. ¿Sí? Porque Pablo lo que veía era persecución, cárcel, discriminación, persecución. Eso es lo que él veía físicamente. Pero él no se estaba moviendo por lo que estaba viendo físicamente, sino por lo que venía espiritualmente. Y él lo sabía. Y muchos de nosotros tenemos que hacer esto. Porque lo que estamos viendo es puro problema por donde nos estamos moviendo. Todo parece ser que el mundo se va a colapsar económicamente. Todo parece ser que los empleos van a escasear, etcétera, etcétera. Ese es el panorama. Estamos al borde de una tercera guerra mundial. Ese es el panorama. Y yo le recomiendo, hermano, vétase un poco a las profecías para que pueda entender lo que está pasando ahorita en Israel, porque acuérdese que Israel es el reloj profético para nosotros. Vétase un poco a las profecías y se va a dar cuenta que el Señor está a la puerta. Pero no voy a hablar hoy de esto, lo dice el Señor. El apóstol Pablo tenía problemas humanamente, pero él tenía una fe puesta en el Señor. A los ojos del mundo, de sus contemporáneos, Pablo tenía una vida fracasada. Pero él sabía lo que tenía en el Señor. Y él renunció a su propia vida, padeciendo persecuciones, tribulaciones, cárceles, golpes, un martirio pasajero, eventual, para tomar lo que no se ve, que es eterno. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que estás pasando aquí en tu vida, en tu salud, en tus relaciones y en tus finanzas, no es eterno. Lo que nos espera sí es eterno. Gloria sea al Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Cuando nosotros miramos las cosas que se ven, es cuando nosotros nos metemos en tribulación, en presión, en angustia. Cuando miramos las cosas que se ven, gloria sea al Señor. Pero cuando nosotros vemos espiritualmente lo que no se ve físicamente, vamos a ver la gloria de Dios. Esto es maravilloso. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido experiencias en varios ámbitos. Por ejemplo, en lo espiritual. Yo no sé si ustedes sepan qué es estar en la presencia de Dios y qué es cuando un demonio está ahí también. Es terrible, ¿eh? Cuando un demonio está ahí es terrible. Pero nosotros estamos creyendo en la protección del Señor, en la palabra del Señor. Y cuando empiezas a orar, y cuando empiezas a clamar a Dios, a creer en Dios, a pesar de lo que estás sintiendo que es un pánico terrible, va saliendo. Gloria sea el Señor. Santo es el Señor. Cuando tenemos una situación en nuestra vida, nosotros tenemos la decisión de permitir que esta situación nos destruya o esta situación nos lleve a Dios. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Lo que sea. Así sea lo más dramático, lo más cruel, lo más violento, nos va a llevar al Señor. Todo depende cómo lo tomas tú y cómo lo tomo yo. Amén. Si nosotros permitimos que las tribulaciones, las situaciones y las circunstancias
nos destruyan, nos roben la fe en el Señor, entonces vamos a vivir siempre amargados, en aflicción, en dolor, una vida miserable. Por más que trates de que alguien te ayude, tienes un respiro momentáneo y vuelves a caer en ese círculo vicioso. ¿Saben de qué me estoy refiriendo, verdad? Gloria sea al Señor. Pero ¿sabes cuál es el problema? Porque tú y yo hemos permitido que esa situación nos controle. Satanás lo está usando para robarnos la fe. Pero el Señor la va a usar para aumentar nuestra fe. La decisión es tuya y mía. Si me miro en el problema, si miro el problema, le estoy creyendo a Satanás. Si miro la esperanza que está atrás del problema en Cristo Jesús, veo lo que Dios tiene para mí. Amén. Gloria sea al Señor. Mire, Romanos 8, verso 24. Aleluya. Romanos 8:24 dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que algunos ven, hay que esperarlo. ¿Sí? Gloria sea al Señor. Porque en esperanza fuimos salvos, o sea, por fe somos salvos. Si nosotros tuviéramos que ver algo palpable para decir, ahora sí tengo la seguridad de que voy a ser salvo, entonces esa no es fe. Porque fe es algo que no se ve, pero sabemos que existe y que viene. Gloria sea al Señor. Cuando estamos hablando de un milagro, necesitamos una fe. Pero es una fe que tiene que ser activa, no una fe muerta. A ver qué pasa, a ver si sucede. El hermano dice que hay que orar, pues vamos a orar a ver qué pasa. No. La fe tiene que ser activa, la fe tiene que crecer cada día, la fe de cada uno de nosotros tiene que alcanzar una madurez para que lleguemos a esa área de los milagros. Gloria sea al Señor. Recordemos que un milagro va en contra de todo razonamiento humano. Gloria sea al Señor. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Y para poder entender un poco lo que es la fe y lo que es un milagro, vamos a leer un poquito, bastante, de dos milagros que sucedieron casi juntos. Y de ahí vamos a tomar unos principios. Esto está en Marcos 5, desde el capítulo 21 en adelante. Alabado sea el Señor. Pasando, ¿ya llegaron ahí? Gloria a Dios. Yo sé que está muy cómodo verlo ahí al frente, pero ojalá traigan su Biblia porque así se entrenan a buscar. Porque si no, después van a decir, ¿dónde está el hermano para que nos proyecte, verdad? Cuando le estén hablando a alguien por allá del Evangelio, no va a haber un proyector. Así que es bueno ubicarnos, gloria sea al Señor. Pero qué bueno que está la tecnología. Marcos 5. Verso 21 dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Llega un hombre y le dice, hay una situación muy difícil en mi casa, pero ven para que pueda ser salva, ser sana. Verso 24. Fue pues con él. ¿Y quién fue con él? El Señor Jesús. Y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero aquí entra en escena una mujer.
Pero una mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nadie había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Dos clases de fe aquí. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. O sea, es una fe que actuó. Luego Jesús, conociendo en sí mismo, o sea, él sintió el poder que había salido de él. Alguien había tomado poder de él y no lo podía tomar si no era por fe. Dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? O sea, los humanos viendo lo natural. ¿Cómo pues después dices que quién te ha tocado? Si mira, te avientan y todos quieren tocarte, todos quieren hablar contigo. Y dices, ¿quién rozó mis vestidos? Pues por favor. Pero él estaba hablando de lo espiritual. No. Alguien me tocó de tal manera que sacó algo de mí. Pero él miraba alrededor para qué, a ver quién había hecho esto. ¿Acaso él no sabía quién había sido? Esperaba que la mujer lo hiciera. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. O sea, salud significa también salvación. No nomás fue libre de su enfermedad, fue salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Empezamos viendo que Jairo va con él, va feliz, va al maestro. Híjole, pero alguien se atraviesa. ¿Cómo cree que estaba Jairo? Y Dios mío, no pierdas el tiempo, vámonos. Y lo que él no quería escuchar, le viene de repente. Mientras él aún hablaba, vinieron a la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Yo creo que diciéndose, si no te hubieras entretenido aquí. O sea, él había tenido un acto de fe, pero ahí le cayó un balde de agua fría. Pero Jesús, luego lo que oyó que se decía, o sea, él oyó que dijeron, ya murió. Le dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Y lógico, estaba muerta para ellos. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Vamos a usar toda esta escritura para sacar algunos puntos que vale la pena resaltar. Gloria a Dios. Fe. El primer punto que vamos aquí a reconocer es que fe es reconocer nuestras limitaciones. Porque muchas veces nosotros queremos resolver todo.
Y no lo podemos hacer. Fe es reconocer nuestras limitaciones para podernos rendir a que Dios lo haga. Porque muchas veces le pedimos a Dios algo y luego resulta que no está en el tiempo y la forma que nosotros queremos y nosotros le queremos ayudar a Dios y echamos a perder el asunto. Vea usted muy bien para ver que la fe reconoce límites. Volviendo a la escritura, dice, cuando Jesús regresó de la barca al otro lado del lago, se reunió mucha gente y él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, que al ver a Jesús se echó a sus pies suplicándole con insistencia, mi hija se está muriendo, ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. Nos pasa muy desapercibido un hecho aquí. Dice, vino uno de los principales de la sinagoga. ¿Quién eran los principales de la sinagoga? Hermanos, los maestros de la ley. O sea, era un sacerdote. Era alguien que se ponía todos los días o los sábados, en el Shabbat, a hablar de la palabra de Dios. Y resulta que este hombre reconoció sus limitaciones. Es como decir, oye, el pastor, el más ungido, que se dice que más ungido, de repente dice, ya le hice todo y no pasó nada aquí. Este hombre reconoció sus limitaciones y fue con el que podía. Y siendo mire, yo quiero que visualice un poco este panorama. Él es un sacerdote. El Señor Jesús no era bien recibido por una esfera de gentes y principalmente por los sacerdotes, para que este hombre fuera y se expusiera ante esa multitud a humillarse y decirle que viniera y hiciera algo por su hija, se necesitaba fe, se necesitaba valor. Porque él se estaba constituyendo en ese momento enemigo de todos los demás. Pero él reconoció sus limitaciones. Y él se dio cuenta que el único que lo podía ayudar era él, el Señor Jesús. Cuando nosotros tenemos problemas, situaciones adversas, nosotros siempre tratamos de agotar todos nuestros recursos, nuestras influencias, nuestra fuerza, nuestro dinero, nuestro esto, nuestro aquello, nuestra posición. Y nos damos cuenta muchas veces que no podemos hacer nada si no es a través de la grandeza de Dios. Me hace recordar hace muchos años cuando yo empecé en el Evangelio. Conocí a un hombre que me dijo, ese hombre, bueno, nos testificó, no me dijo en lo personal, pero nos testificó y dijo, yo fui un asesino en serie. Maté muchísima gente. Y dice que lo metieron en una cárcel en Estados Unidos, dijo que no me permitían ver la luz del sol más que media hora por día, y era a través de una ventana o en el techo que abría. Él estaba en un subterráneo. Dice que era algo terrible. No había poder humano que lo sacara de ahí. No había poder humano que lo sacara de ahí. O sea, los crímenes que él tenía sentencia tras sentencia. O sea, los años no le ajustaban 4 vidas para pagar. Pero Dios, ¿cómo no sé? Hizo que le llegara una Biblia a sus manos, allá adentro. Y él la empezó a estudiar. Increíblemente Dios lo sacó de ahí y lo convirtió en un predicador. Increíble. Donde no había nada que hacer. Pero Dios es el Señor de todo. Si tú quieres, y tú piensas, y yo pienso que tu problema, nadie lo tiene, no, hay unos que tienen peores. Gózate que tenemos un Dios todopoderoso. Amén. Dice que tenemos la esperanza. Y la esperanza es esa fe que algo va a ocurrir. Gloria sea al Señor. Estamos en camino a ese milagro. Algo va a suceder. Entonces lo primero es reconocer nuestras limitaciones. Punto número 2.
Como esta fe rompe lo lógico, tenemos que enfrentar las voces que nos van a decir, ya date por vencido, esto ya no funcionó. Gloria a Dios. Ya, quédate así. Aleluya. Sí, hay momentos en que hay que quedarse quieto, dejar de luchar con nuestras manos, con nuestras fuerzas, con nuestro quejar y con nuestras lágrimas, y entrar en Dios y confiar en el Señor. La fe va a vencer cuando Satanás te dice, ya no hay nada que hacer. Gloria sea a Dios. Amén. Cada quien tenemos una vivencia en el Señor. Y me voy a atrever a decir algo, no sé si lo vayan a entender. Mi vida ha ido como por escalones, hermano. Como por etapas. Amén. Y hay algo que se ha caracterizado en mi vida. Cuando yo entro en una etapa diferente, cuando el Señor en su misericordia me abre una etapa diferente, empiezo a vislumbrar algo diferente. ¿Quién cree que me visita inmediatamente? Satanás. Inmediatamente se hace presente y me quiere meter en temor, me quiere meter en pánico. Pero bueno, algún día hablaremos de esto. Aleluya. Bendito sea Dios. Cuando nosotros creemos, este hombre le dieron esta noticia, pero él no abrió su boca. ¿Cómo se sintió en su corazón? ¿Quién sabe? Pero él no abrió su boca. Y entonces el Señor respalda esta primera fe que él tuvo de ir hacia él y dice, Jesús fue con él. Y mucha gente le acompañaba, apretujando a su alrededor, dice esta versión, Dios habla hoy. Santo es el Señor. La fe tiene un tercer punto, creer por encima de las circunstancias. Creer por encima de las circunstancias. Dice, todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos de la casa del jefe de la sinagoga a decirle al padre de la niña, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, sin hacer caso de ellos, no le dio importancia a lo que ellos dijeron. Ahora yo le pregunto, ¿estaban diciendo una mentira? No. Pero él no les hizo caso y se dirigió a este hombre para fortalecer su fe. Y le dice, no tengas miedo, cree solamente. Gloria sea al Señor. ¿Cómo se sentiría este hombre cuando le dijeron, ya no hay nada que hacer? Se murió, ya dejen paz al maestro. Estos hombres no tenían fe en el maestro. Él había ido porque tenía fe en él. Y entonces el Señor no les hace caso a los incrédulos, pero sabía que en Jairo había una fe. Pero una fe que estaba en un punto que podía caer. Porque humanamente era imposible. Entonces el Señor le dice, no temas. Solamente cree. O cree solamente. Hermanos, el temor y la fe no concuerdan. No se mezclan. Gloria sea al Señor. Aleluya. No debemos nosotros decir que tenemos fe y movernos sin temor. No opera así la fe. Por eso el Señor le dijo, no temas. Cree solamente. El problema es cuando nosotros metemos en temor. ¿Y si pasa? ¿Y si sucede? ¿Y lo que veo para allá va? Santo Dios. Le dijo, no temas. Si te acobardas, si tienes miedo,
Si entras en una crisis nerviosa porque ya murió, no se va a realizar tu milagro. El Señor con estas palabras fortalece su fe y le dice, no temas. ¿Cuál es la lección para nosotros? En la fe, o sea, en el temor no obra la fe. Nosotros tenemos que armarnos de valor en el Cristo Jesús y decir, vamos para allá. Todo dice que no, vamos para allá. Gloria sea a Dios. Aleluya. Así que no tratemos de resolver el asunto cuando ya le hemos puesto en manos de Dios. Solamente cree. Solamente tenemos que creer. Mire, nosotros de alguna manera todos tenemos fe, hermano. ¿Sí o no? Sencillo, hermano. Se lo voy a poner sencillo. Usted cuando vino hoy en la mañana y vino aquí, se dispuso a venir, usted vino en fe. ¿En qué sentido vino usted en fe? Le voy a decir en qué sentido, porque lo voy a aplicar. Usted no está pensando, ay, le voy a hablar al pastor, a lo mejor ni va. A lo mejor hoy no tuvo ganas de levantarse. Mejor me aseguro, ¿no? Pero usted tiene fe que aquí vamos a estar, ¿verdad? Sí. Gloria a Dios. Esa es una fe. Cuando usted se va a subir a un autobús, usted no va y le dice al chofer, oiga, ¿y de veras sabe usted manejar? A ver, muéstrame usted su currículum, ¿cómo se llama? Y usted se sube en fe. Si usted se va a subir a un avión, usted se sube porque sabe que va a llegar a su destino, porque si usted sabe que no llega, no va, pues no se sube. Entonces la fe es creer. Gloria sea a Dios. Amén. Es una fe que con su actitud confiesa un milagro. No es aquel que dice, no, sí va a suceder, pero su actitud lo niega todo. No estoy hablando de una convicción verbal, es una acción de vida. Amén. Entonces, mire bien que cabe resaltar que dice, sin dejar que nadie le acompañara. O sea, iba una multitud, se acercaron a la casa, pero ahí dijo el Señor, un momentito. Todos los demás se quedan afuera, nomás estos van a entrar. ¿Por qué dejó a todos los demás afuera? Ellos no creían en el Señor. Ellos nomás iban a ver qué pasaba. Y entonces dice que nadie le acompañara, solamente Pedro, Santiago, Juan, el hermano de Santiago, dice, se dirigió, y el hermano de Santiago, se dirigió a casa del jefe de la sinagoga, y ahí al ver al alboroto y a la gente que lloraba y gritaba, entró y les dijo, ¿por qué se alborotan y lloran de esta manera? La niña no está muerta, sino dormida. O sea, para él no estaba muerta. Para el mundo sí. Le dice, la niña no está muerta, sino duerme. La pregunta es, ¿realmente estaba dormida o estaba muerta? En el terreno humano estaba muerta. Pero él no se estaba dirigiendo por lo que veía, sino por lo que él sabía en lo espiritual. Él no fue a la casa de Jairo, ay, voy a salir ahora a ver a quién le hago un milagro y a ver quién se atraviesa y a ver qué pasa. No. Él tenía la dirección de Dios. Él sabía que iba a ir a la casa de Jairo, él sabía que esa niña iba a volver a la vida. Entonces por eso le dijo, no está muerta. Pero quiero que entendamos una cosa, a los ojos humanos sí estaba muerta. Eso nos enseña cómo debe ser nuestra fe. Nuestros ojos humanos nos dicen, todo está perdido, pero dice el Señor, no, ¿quién te dijo? Yo creé el cielo y la tierra y todo lo que hay en ella. ¿Me será algo difícil para mí? Santo es el Señor. Cuando nosotros pedimos un milagro al Señor, debemos entender una cosa. El milagro que le pidamos al Señor, por grande que sea para nosotros, es mínimo para Dios. Esa es nuestra fe.
Usted puede decir, ay, Señor, tengo un problema. No, nadie como yo en toda la tierra lo tiene. Mira qué situación tan fácil. Aleluya. Fe es convencimiento. Fe es estar convencidos plenamente que Dios tiene poder para hacer ese milagro. Más que esperar en recibirlo, es tener fe en el hacedor de ese milagro. ¿Y por qué tenemos que tener fe en el hacedor de ese milagro? Porque a lo mejor el milagro no va a venir como tú lo pides, sino como Dios cree que es lo conveniente. Aleluya. La fe tiene que ser algo que no se doblega, aunque no llegue en el tiempo, ni en las condiciones que tú quieres. Pero cuando llega, llega como Dios quiere. Y muchos de los que han pasado, y aquí tenemos gente que ha pasado por situaciones terribles, que saben que solamente Dios hizo eso. Echando fuera a todos. Dios no va a obrar con alguien que cree a medias. Por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lo sacó a todos. Y encima de la incredulidad de todos los que estaban afuera y que se burlaban, el Señor hizo algo maravilloso con esta niña. Dice aquí la Escritura, la gente se burlaba de Jesús. Y usted puede decir, en el sano juicio de una persona con una familia que tiene una niña muerta ahí, y va él con la esperanza de resucitarla, de darle vida, pues ¿quién se va a burlar? No, pues nos aferramos a la última esperanza, ¿no? Pero dice ahí que se burlaban. Me llamó la atención esto y empecé a buscar algo y dice que en los tiempos, y creo que hasta ahora se hace, pero ya medio más disimuladito, dice que en los tiempos del Señor Jesús, cuando había un funeral, contrataban gente que llorara. Eran profesionales para esto, para darle un sentido más agónico al asunto. Increíble, pero si usted se va a las... yo le recomiendo en alguna vez que busque un libro que se llama Usos y Costumbres del Pueblo Hebreo. Le va a ayudar mucho para entender muchas cosas. Entonces estos son los que se burlaban, porque ellos en realidad ni querían a la niña, ni querían, ellos iban por un sueldo. Todo parece que así era. La gente se burlaba de Jesús, pero él los hizo salir a todos, y tomando al padre y a la madre, y a los que él le acompañaba, entró donde estaba la niña. Y él puso en acción esa fe. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, muchacha, a ti te digo, levántate. Al momento la muchacha que tenía 12 años se levantó y echó a andar, y la gente se quedó muy impresionada. Dijo, ¿cómo? Dios obró un milagro. Pero vemos otra última parte, que debo confesarles que esta última parte me cuesta mucho trabajo podérselas explicar porque no puedo entenderla bien. Quiero ser honesto con ustedes. Dice que una vez que la niña hubo vuelto a la vida, el Señor Jesús les ordenó enérgicamente, severamente, que no le contaran a nadie. Y luego mandó que le dieran de comer a la niña. Y a mí me costó trabajo esto. Hermano, ¿y usted cree que va a ser posible que usted ya tiene el alboroto de toda la gente aquí afuera porque murió alguien y de repente, no pasó nada, estaba dormida? O sea, ¿por qué les dijo? Guarden silencio, no le digan a nadie. ¿Alguno de ustedes tiene alguna explicación a esto?
Hermano, quiero que sepa que esto me costó más trabajo que todo el sermón. Dije, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Dice, les mandó severamente, enérgicamente, que no le dijeran a nadie. Pero es que era un hecho que no se podía ocultar, hermano. ¿Cómo se podía ocultar? ¿Qué era lo que el Señor perseguía en ese momento? Después de darle vueltas a la cabeza, llegué a una conclusión. Lo que el Señor Jesús quería es que la gloria no se la dieran a Jesús, se la dieran a Dios. Porque ¿qué iba a pasar? En ese momento lo iban a ensalzar y lo iban a levantar. Y no era su tiempo todavía. Esto nos enseña a nosotros que cuando tenemos un milagro, no podemos decir, ay, es que la iglesia oró, hermano, gloria a Dios. El hermano oró, el más ungido de todos oró, y mire, gloria a Dios. No, los milagros vienen de Dios, es un poder divino. Los instrumentos que haya usado el Señor, eso salen sobrando. Cuando viene el milagro, la gloria tenemos que dársela a Dios y nada decir, ay, hermano, gracias, porque si usted no hubiera orado. No. Hermano, es bien fácil perderse en esto, ¿eh? Uy, hermano, el Señor hizo un milagro. Uy, hermano, ¿qué le doy? ¿A dónde lo invito? ¿Qué le compro? Quizá esta es la enseñanza aquí, hermano. Si hay un milagro que sea para Dios. Y te digo un punto ético, lo vamos a llamar así. Yo no sé mucho de esto, pero bueno, a veces me aviento unas palabritas. Te voy a decir algo ético. Gloria sea a Dios. Nosotros tenemos que entender una cosa. Somos instrumentos en la obra de Dios. ¿Y por qué digo ético? No permitas, hermano, ahí es donde entra el diablo. No permitas que la gente te adule por algo que Dios hizo a través de ti. No permita, ay, hermano, cuando usted, ay, santo, el Señor se abre la tierra. No, porque es una raíz, es un principio de idolatría. Y si tú no paras esto, lo estás aceptando, lo estás fomentando y estás cayendo en un grave pecado. Entendamos una cosa. Ustedes están aquí no por mi arduo trabajo de 20 y tantos años. No, hermano. Están aquí porque Dios quiere que estén. Y a muchos de ustedes yo ni sabía que ustedes estaban, ni ustedes que yo. El Señor los trajo de alguna manera. ¿Cierto o no? Entonces, ¿de qué me voy a jactar? Ay, hermano, mire, vea la congregación. Ay, gloria a Dios. Aleluya. Yo creo que ese es el mensaje cuando el Señor dijo, hey, no le digan a nadie. Si hay un milagro que tú recibiste, dale la gloria de Dios. Y si hay un milagro que Dios te usó para que se usara, intervinieras para que Dios obrara en su misericordia, no permitas la adulación. No la permitas. Y si tienes que ser enérgico, párale y dile, no lo vuelvas a hacer. Si algo hay que darle la gloria es a Dios. ¡Aleluya! Hemos estado viendo entonces lo que es un milagro. Se mueve fuera de lo humano, en lo celestial, en lo divino. Y el poder que se realiza ahí, la obra que sucede ahí, no es nuestra. Es del Señor. Lo que Él ha hecho ahí es del Señor. Ciertamente nosotros tenemos que orar, interceder, hacer muchas cosas para que Dios... Sí. Pero tú no puedes decir, ay, hermano, si hubiera yo cuántas noches me pasé orando para que mi familia viniera. Fuiste un instrumento, pero el que los hizo venir es el Señor, porque dice, nadie viene a mí sin mi Padre. No dice, nadie viene a mí si el hermano fulano de tal no les habla. No dice eso. No.
Dice, nadie viene a mí si mi Padre no le tocaré. Entonces, por eso alguna vez hablamos lo que era la evangelización, que rompe la tradición que hoy tenemos. No, evangelizar es ir con aquellas gentes que el Espíritu de Dios nos lleva, que ya el Señor preparó sus corazones. ¿Sí? Porque si no es ir a pescar en las piedras. Aleluya. Mire que hasta para evangelizar tenemos que ser sabios. Santo es el Señor. Entonces, Dios es un Dios de milagros. Esa situación que estás viviendo que no te agrada, que es consecuencia de algo que hiciste mal y esto y lo otro, déjase en manos del Señor. Deja de batallar. Déjase en los hermanos del Señor. Cree, corrige lo que tengas que corregir, moldea lo que tengas que moldear y deja que Dios. Es que ya le dije tantas veces y no quiere entender esta persona. Déjalo que Dios se lo diga. Deja que Dios toque su corazón. Y cuando Dios toque su corazón, va a ser diferente, hermano. Yo le hablaba a mi madre del Señor y mi mamá me recordaba el 10 de mayo. Se enojaba, me maltrataba, me ofendía. Hasta que un día llegué, alguien me dijo, oye, ¿qué crees que tu mamá fue a la iglesia? ¿Cómo que mi mamá fue a la iglesia? Aleluya, ¿y eso? Y fui y le pregunté, oye, madre, ¿qué pasó aquí? No, dijo, tuve un sueño, el Señor me habló y me dijo, te quiero encontrar aquí en la iglesia.